Hola, cordial saludo familia ateneísta, mucho gusto quien les habla, su profesor Snyder Castañeda, profesor encargado del área de tecnología informática como en el área de inglés. Hoy vengo a hablarle a ustedes estudiantes del ciclo 3, ciclo 301, vamos a ver lo que es, en el primer periodo hemos visto dos guías al momento, lo que es la guía número 1, corresponde a la guía número 1 informática periodo 1 y guía número 1 inglés periodo 1. En la segunda guía hemos visto lo que es la guía número 2 informática periodo 1 y guía número 2 inglés periodo 1. Estos archivos se encuentran prácticamente en el grupo de WhatsApp. Hoy vengo a explicarle cada tema correspondiente. Vamos a iniciar en la primera guía número 1, vamos a ver lo que es en el tema de inglés, ¿de acuerdo? Vamos a abrir este archivo. A ver qué nos abre por acá. Listo, ok. Este archivo que ustedes ven acá prácticamente es el mismo, prácticamente es el mismo archivo, ¿cierto? Es el mismo archivo que ustedes se enviaron, bueno, observaron en el grupo, ¿no? Bueno, allí prácticamente es un resumen de lo que contiene la guía, ¿no? Simplemente consta de 11 páginas, esto es muy sencillo. Vamos a ver unos temas, ¿cierto?, que vamos a recordar en la primaria, ¿cierto?, que son chicos de sexto y séptimo. Vamos a recordar sobre lo que son los números en inglés, los numbers, ¿cierto? Aquí prácticamente está compuesto por dos columnas en cada página. Let's get started. Vamos a ver allí, listen and repeat the numbers. Allí prácticamente son los números en inglés, ¿no? Vamos a recordar los números en inglés. La verdad, lo que yo estoy pidiendo en cuanto a la guía es que ustedes me respondan prácticamente todo lo que está, tratan de llenar todo lo que está en espacios en blanco, ¿listo? Inicio explicando, dice que aquí en estos puntos prácticamente hay que responderlo todo en inglés, ¿no? Cierre su libro y tome un turno para contar los números, ¿no? Aquí hay una actividad que de pronto es para de práctica, ¿no? Vamos a practicar allí los números mentalmente, los números del 1 hasta el 20, ¿no? El alfabeto en inglés pues también lo estamos recordando allí, donde de acuerdo a la pronunciación, ¿no? Es importante que ustedes se apoyen con un libro, con un diccionario de inglés. O también es válido de que a través de su smartphone o a través de un computador, PC o portátil, ustedes se puedan apoyar de las tecnologías de información y comunicación, en este caso apoyado por lo que es la web 2.0, en este caso internet, ¿no? En la cual como podemos pronunciar desde A, B, C, D, A, F, G, ¿cierto? Así sucesivamente hasta la Z. Voy a tratar de que este video sea lo más breve posible y que no sea tan extenso. Aquí simplemente nos están pidiendo, ¿cierto?, que el alfabeto en inglés, cuáles serían las 5 vocales, ¿no? Mire que están en rojo las 5 vocales, hay que colocar allá, en este caso la A, ¿cierto?, correspondería como una primera vocal. Entonces aquí sería en respuesta ¿a qué? A la A, ¿no? Allí sería la A, tenemos la primera vocal, ¿cierto? Y así sucesivamente para realizar ese tipo de ejercicio, ¿listo? Seguimos con los meses del año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, así sucesivamente, cómo se pronuncia cada mes. Esta actividad hay que llenarla, dice que escriba el mes de cada evento, en cada día especial de evento que se celebra, por ejemplo, en Halloween, en qué mes se celebra, obviamente sería en octubre, pero les recuerdo que hay que colocarlo en inglés. Entonces, en octubre, ¿cómo sería October en inglés, ¿cierto? Pues nos tenemos que apoyar de acuerdo a esta información que está aquí, ¿listo? October, mire que allí dice October, entonces se coloca ya October allí. ¿En qué día se celebra el día de San Valentín? Christmas, Navidad, ¿no? Navidad es importante allí que, pues, ¿en qué mes se celebra Navidad, ¿no? Diciembre, December, entonces miremos cómo se escribe December, ¿cierto? Y allí, pues, efectivamente vamos a escribir December, ¿listo? Los días de la semana, ¿no? Los días de la semana, ya hemos visto los meses del año, ahora vamos a ver los días de la semana, lunes, martes, así sucesivamente hasta domingo, ¿listo?
Bueno, en este ejercicio vamos a mirar, aquí pues dice que hay que mirar los colores, ¿no? Cómo se pronuncian los colores, cómo se escriben los colores en inglés, yellow, green, black, blue, brown, red, orange, white, ¿cierto? Diferentes colores que podemos ver allí, ¿cierto? Aquí hay un ejercicio que hay que, por ejemplo, que nos pregunta qué color a ti te encanta, ¿no? Tome algunos de los ejemplos vistos en la clase, ¿no? Por ejemplo, I like yellow and blue, o sea que a mí me gusta el amarillo y el azul, ¿cierto? Y otra respuesta, por ejemplo, I like red, también que a mí me encanta o me gusta el rojo, ¿listo? Prácticamente lo que hay que llenar son los que yo estoy pidiendo, son los espacios en blanco, ¿no? Casi aquí esa parte de información, ¿no? Un Classroom, bueno, dice que aquí miremos la pintura y lea los siguientes palabras, ¿no? De acuerdo en los labels, ¿no? Los labels o cuadros que están mostrando allí. Aquí como un salón de clase, allí está el teacher y nuestro my student, mi estudiante allá, ¿cierto? Sentado allí en su desk, en su escritorio. Podemos ver que aquí indica un board, tablero, teacher, door, ¿no? Allí puerta, wall, pared, window, ventana, estudiante, floor, piso y desk, escritorio, ¿de acuerdo? Ok, por ejemplo, ¿qué color es la board? Bueno, aquí estamos ya combinando los que son los colores con algunos adjetivos allí, algunas palabras que podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color es la board? En este caso puedo identificar que es color black, negro, ¿listo? ¿De qué color es la board? De la respuesta sería black, ¿listo? Ok, pero entonces aquí no hay que llenar mucho de carácter informativo, ¿listo? Los objetos de Classroom, ¿cierto? Los objetos que hay en una clase, ¿cierto? Miremos todas las diferentes gráficas, escuchemos y repitemos las siguientes palabras. Bueno, allí tenemos algunos utensilios, herramientas que nosotros tenemos dentro de una clase, lo que llamamos nosotros cotidianamente utilizamos en una clase, ¿no? Herramientas necesarias como un libro, tijeras, lápiz, lapicero, borrador, crayolas, archivos, marcadores, un libro de apuntes, una regla, en fin. Allí tenemos varios elementos en inglés, la cual podemos ya empezar a trabajar con ellos, ¿cierto? Bueno, aquí nos pregunta, aquí pues de pronto hay un check, dice qué es lo que ítem usted tiene, ¿no? ¿Cuáles son los ítems o herramientas que usted tiene? Si tú crees que tú llevas en el salón, si tú crees que ya en el salón, digamos, un book, un libro, entonces usted lo chulea, ¿cierto? Tijeras, usted ya en el salón tijera, entonces lo vas chuleando, ¿no? Eso sí, ya no, eso de pronto tú llevas regla para el salón, entonces simplemente chulearlo, ¿no? Eso no es muy fácil, ¿no? De identificar allí. Bueno, aquí serían los comandos, ¿no? ¿Qué tipo de comandos podemos ver dentro del salón de acuerdo a las instrucciones que nos aplica el profesor o el encargado, ¿no? Esos momentos de dirigir la clase, mire el siguiente gráfico, pintura y lea los siguientes los comandos, comment, stand up, sit down, open your book, close your book, write, listen, write your hands, change word, watch a classmate. Bueno, en fin, ¿no? Ahí tenemos unos comandos que command, pues entrar, sentarse, levantarse, abrir su libro, cerrar su libro, sit down, ¿cierto? Sentado, escribir, escuchar, rise, alzar su mano, su hand, your hands, y cambie su trabajo con algunos utensilios o trabajos, ¿no? Que se realizan allí dentro de la clase, ¿listo? Bueno, tenemos algunas palabras de la gente, por ejemplo, bebé, niño, niña, joven, hombre, mujer, ¿cierto? Hay que mirar de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí en esta parte derecha, ¿cierto? Dice que escribe el nombre de algún miembro de su familia en cada palabra. Por ejemplo, esto es muy sencillo, un bebé. Aquí sí hay que llenar. ¿Cuál es el nombre de bebé? Pues ustedes obviamente lo van a inventar, ¿no? O inventar, ¿no? O que si en tu familia tiene algún bebé, ¿cómo se llama, cierto? Escribe el nombre, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tenemos en nuestra familia el nombre de un bebé y el bebé se llama, por ejemplo, en este caso Sebastián, pues obviamente ustedes ya van a colocar Sebastián con cada uno de ellos, con cada uno de los espacios en blanco. Si no tiene ningún bebé, se lo inventan, no hay lío, ¿listo? Tenemos los adjetivos, los comandos, dice que hay que mirar dice que mire todas las gráficas o la pintura, ¿no? Picture. Y escuche y repita algunas palabras, ¿no? Beautiful, young, old, small, big, short, tall y handsome.
¿cierto? Algunos adjetivos calificativos que identifican a las personas, ¿no? Joven, alto, hermoso, bello, bajito, bueno, en fin, hay muchos adjetivos que caracterizan a las personas o los objetos, ¿listo? Dice que piense el nombre de alguna persona famosa, ¿no? Allí vamos a mirar el nombre de una persona famosa. Ray escribe 3 adjetivos que describen las personas. Por ejemplo, el nombre podría ser, por ejemplo, no sé, algún personaje que nosotros conozcamos. Por ejemplo, aquí Michael que Jordan o Michael Jackson, ¿no? Bueno, no sé, Michael Jackson, ¿cierto? Bueno, en modo de ejemplo, Michael Jackson, creo que es con K. Bueno, allí ustedes lo escriben con K. Y los adjetivos, voy a utilizar cualquier tipo de adjetivo acá. Por ejemplo, si Michael Jackson es alto, obviamente allí escribo el adjetivo tall. 3 adjetivos, ¿de acuerdo? Ok, prosigo. Aquí también hay que llenarlo. Por ejemplo, dice que 5 pesos, penny, allí 5 pesos serían 5 pesos, ¿no? 5 penny, entonces sabemos que penny serían estos, sería o un centavo, ¿no? 5 o un centavo, ¿sí? 5 pesos o un centavo. Entonces, si aquí dice 5 centavos, entonces se representaría con el número que representa aquí, ¿no? Aquí una E, como un slash, ¿no? Como una C, perdón, C de centavos, ¿no? Con un slash allí que atraviesa esa C, ¿listo? A modo de ejemplo, por ejemplo, 2 quarts, sabiendo que un quart o 25 centavos, pero me están hablando de 2 quarts, entonces sería 50, ¿no? 50 centavos allí, entonces tendríamos que escribir, a modo de ejemplo acá, sería 50, ¿cierto? Y C, ¿no? Y allá pues obviamente ustedes allí ya atravesarían allá con el palito de la C, ¿cierto? Ahí, sería 50 centavos y sucesivamente con cada uno de ellos, de acuerdo a la información que nos plasman aquí, ¿listo? Vamos a continuar, la parte gramática, mira algunas partes. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los nombres, pronombres, adjetivos, verbos, preposiciones y artículos. De pronto uno de los más escuchados, más vistos que se utilizan en inglés, ¿no? Algunos nombres, niño, niña, Australia, libro, ¿no? Los pronombres, ¿no? El I, el he, el it, we, they, los adjetivos, hermoso, alto, ¿cierto? Verbo, write, escribir, leer, los verbos que terminan en er, preposiciones, from, that, at, eso, ¿cierto? Artículo, and, the, and, unas, ¿listo? Agredo y doy más ejemplo, bueno, esto es de pronto, esto es sin carácter informativo, ¿no? Mire la puntuación, bueno, aquí nos están mostrando de que hay que tener en cuenta sobre el tema en inglés, sobre muy importante la puntuación sobre el periodo de terminar una oración, termina con punto. Cuando están realizando un tipo de pregunta hay que terminar la oración con signo de pregunta, la exclamación o coma, ¿listo? Dice que agreguen la correcta pronunciación, por ejemplo aquí en la A nos están preguntando what's your name. ¿Cuál de estos tipos de, digamos, de pronunciación o de ejemplo que nos están pidiendo acá tendríamos que agregarlo aquí a la parte izquierda, a la parte derecha, ¿no? En este caso, por ejemplo, what's your name, están realizando un tipo de pregunta, entonces, ¿cuál cree que utilicemos acá? ¿Dónde sería el signo de pregunta? Ah, mira, aquí está el signo de pregunta y vamos obviamente allí a digitar el signo de pregunta, ¿listo? Allá tendríamos el signo de pregunta, efectivamente, para utilizar esto. Ok, tema de comunicación, escucha y repita algunas, bueno, de acuerdo a la gráfica que nos están pidiendo acá, ¿no? Hay que escribir la correcta apreciación de lo que en estas 3 palabras nos plasman. Estamos utilizando de acuerdo, digamos, al escenario que allí plasman, como good morning a cuál gráfica correspondería, ¿no? Allí tenemos un good morning que pues veo que good morning, vemos un sol que está en la mañana, pues sería muy seguramente, sería esa la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque pues en la mañana, si nos damos cuenta, pues el sol ya sale a mitad de su tamaño, ¿no? Entonces es donde se va notando de que el sol va saliendo poco a poco, ¿listo? Entonces van a colocar ustedes, si es good morning, entonces aquí en el 2, aquí si es la mañana, entonces aquí en el 2 ustedes van a colocar G mayúscula, good morning, ¿no? Ok, allí está correcto, listo, punto, ¿no? Good morning, esa sería nuestra primera respuesta, sucesivamente con la otra, listo. Ok,
Vamos a empezar a un trabajo aquí que es muy importante, que dice escribir los números en los espacios en blanco, ¿no? Hay que escribirlo 7, que representaría 7, 8, 9. Si cree que sea 7, entonces tú van a escribir allá el número 7, ¿de acuerdo? Así sucesivamente con cada uno de ellos. Mire que es unos ejercicios bastante fáciles. En el segundo ejemplo tenemos el alfabeto A, B, C, D, A, F, G, ¿cierto? Y ¿cuál seguiría en el alfabeto, ¿no? En inglés, ¿no? En el tercer punto, los meses del año. ¿Cómo serían los meses del año? De acuerdo, allí hay que completar los días de la semana. También tenemos que completar los espacios en blanco. También se pueden guiar en la parte de arriba de la guía. Se pueden guiar cómo son los días de la semana. Vamos en el quinto ejercicio o ejercicio. Es que aquí podemos llenar los que son los espacios en blanco también, ¿no? Aquí en Classroom, los objetos, ¿no? Círculo la palabra correcta. Por ejemplo, en este primer punto, ¿qué es la palabra, cuál sería la respuesta correcta? Si lo que tenemos aquí en esta gráfica, que veo que es una niña sentada en su escritorio con un cuaderno, un libro, si es un profesor o es un estudiante, ¿no? En este caso sería la respuesta correcta, sería estudiante, ¿no? Así sucesivamente con cada uno de ellos. Los objetos, ¿no? Cómo se dice borrador, tijera, lápiz, regla, ¿no? En inglés, y de acuerdo a lo que está aquí en cada uno, de acuerdo en el cajón, ¿cierto? Vamos a escribirle de acuerdo en la caja, box, de acuerdo a la respuesta correcta, ¿cierto? En este caso sería de acuerdo a cada objeto, ¿no? Por ejemplo, borrador, ¿no? Allí tenemos borrador, entonces sería la palabra eraser, iría allí en el segundo cajón como borrador, ¿no? Así sucesivamente cada uno de ellos, si se dan cuenta, hasta el momento ha sido muy fácil. Tenemos los comandos, por ejemplo, está la frase que complete en cada comando. Vamos a escribir si es stand up o stand up, ¿listo? Con cada una de ellas vamos a escribir acá, open your book o es opening your book. ¿Cuál sería de las dos palabras correctas, no? En este caso, sabemos que muy bien que la open your book sería esta, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos a encerrar con un círculo, ¿cierto? Que sería como respuesta, ¿cierto? O aquí close right, o sea, por ejemplo, en este caso cierre escribir, o sea, será como raro, ¿no? Suena como raro, entonces la respuesta close your book, entonces también vamos a cerrar con un círculo sería como respuesta correcta, ¿listo? En el noveno punto, pues, las palabras de la gente, ¿no? Allí las palabras de acuerdo a la pintura, de acuerdo a la gráfica. Por ejemplo, aquí en la A tenemos que corresponde a un niño, entonces sería la B, ¿no? En el primero, bueno, aquí la A sería un baby, ¿no? O sea, que aquí la respuesta correcta, veo que aquí es un niño, sería la A, entonces baby, ubico acá como respuesta correcta sería la A, ¿listo? A ver, en el décimo punto, los adjetivos, ¿cierto? Vamos a escribir la palabra dentro de la caja, de acuerdo a la caja que tenemos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, el antónimo, ¿no? O la parte opositiva a las palabras, de acuerdo a los adjetivos que allí plasma. Por ejemplo, si es grande, ¿cuál sería, digamos, el antónimo, ¿no? Sería, en este caso sería pequeño, viejo, joven, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que está dentro de esta caja o box, ¿listo? En el 11 punto tenemos las palabras de money, escribir la respuesta. 3 pesos, ¿cómo serían los 3 pesos? De acuerdo a la información que tenemos en la parte de arriba, ¿listo? En la 12, pues aquí escribimos las palabras de acuerdo a la oración en la línea correcta, ¿cierto? Un nuevo libro de apuntes está sobre el escritorio, ¿cierto? Bueno, dice que es un artículo, los artículos que serían el adad, cuál sería el verbo, el nombre, las preposiciones y los adjetivos. En la puntuación, pues vamos a escribir de acuerdo, aplicando las puntuaciones, si es de pregunta, coma, signos de exclamación, ¿de acuerdo? Allí hay que terminar los puntos, ¿dónde irían los puntos? Si me están haciendo una pregunta, si entonces sería antes encerrarlo con signo de pregunta, ¿listo? Por ejemplo, aquí puedes tú ir
a las películas, ¿no? Puedes tú ir a las películas o ver películas, ¿no? O están allí, realmente aquí lo que están pidiendo es una pregunta, ¿no? Ahí sería una pregunta, ¿de acuerdo? Ok. Listo, entonces allí hay que encerrarlo acá con signo de pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que allí nos están pidiendo. Bueno, aquí vamos a digitar la pregunta, ¿cierto? Terminaría en pregunta, ¿de acuerdo? Y punto. Listo. En cuanto a la comunicación, pues vamos a ver lo que... bueno, aquí de acuerdo, si te das cuenta, el reloj de la iglesia marca las 3 en punto. Entonces sería good afternoon, ¿no? Realmente allí es buenas tardes. Aquí, ¿cuál sería la respuesta indicada de acuerdo al, veo como un reloj, es de acuerdo al escenario, ¿no? Y aquí es de acuerdo, si se dan cuenta, en el fondo está unas estrellas, una luna, es de acuerdo a lo que van a decir allí, ¿listo? Eso sería por el tema en el tema de inglés, ¿no? En la guía número 1, vamos a ver en el tema de informática. Informática está sencillo, ¿no? Me faltó explicarte algo en esta guía inglés. Es que una vez ustedes, mis queridos estudiantes ateneístas, una vez ustedes llenen todos los espacios en blanco, sencillo, ustedes le toman una foto como evidencia y me lo envían a mi WhatsApp privado. Verificación, ¿cierto? A veces me pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos allí? Hay muchos estudiantes que de pronto lo escriben todo en el cuaderno o muy sencillamente, para que no se complique, sencillo, en mi caso, pues, y de una sugerencia, ¿no? Que ustedes, impriman, ¿no? Impriman todas estas páginas, ¿cierto? Impriman todas esas páginas y lo van llenando los espacios en blanco. Y pues aquí tenemos una última actividad, es escribir los números en inglés, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿no? Aquí escribir los siguientes próximos números de la secuencia, ¿no? Eso también es bastante sencillo. ¿Listo? Igual ahora vamos a ver entonces la guía número 1 de informática, periodo 1. En informática, para este periodo, en el primer periodo, pues es muy sencillo. Vamos a ver de carácter de información, si se dan cuenta, es de 33 páginas de información. La verdad, a mí lo que me interesa en este momento es que ustedes me contesten este banco de preguntas, ¿no? Este banco de preguntas, hay 10 preguntas que corresponde a la información que está plasmada en esta guía, ¿listo? Que es un dato, que es una información. Esas preguntas realmente son fáciles de contestar, ya que la respuesta realmente se encuentra en toda esta información, ¿listo? Aquí igual tenemos la descripción de la guía, ¿cierto? Tenemos prácticamente una información básica, que es un dato, que es una información, que es un proceso de datos. Más adelante vamos a ver lo que son las generaciones de los computadores, que la historia de los procesos de datos, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer computador que existió en el mundo, ¿no? Como el tema del ábaco. Máquinas censadoras, los ordenadores, cuándo empezaron a surgir los ordenadores, cuáles son las características de ordenadores que se encuentran allí, qué tipos de ordenadores, para qué se utilizaron, quiénes fueron los primeros que utilizaron esos tipos de computadores y para qué lo utilizaron, ¿no? También tenemos lo que son los supercomputadores, superordenadores, los mainframe, ¿de acuerdo? Allí prácticamente todo esto es de carácter informativo. Tenemos los portátiles, que es un portátil, tamaño de una carpeta, pueden funcionar con una batería, ¿cierto? De manera portable. Tenemos algo de historia de los computadores, la primera generación, luego tenemos lo que son la segunda generación, tercera generación, ¿cierto? Cuarta, quinta. Los elementos que tiene un computador, que está compuesto por lo que son hardware y software. En este momento tenemos lo que es el tratamiento de la información, ¿no? Cómo se recolecta esa información, la entrada, cómo se procesa esa información y cómo sale esa información, ¿de acuerdo?
Entonces aquí prácticamente tenemos lo que es la informática básica, digamos la lógica de cómo se trata los tipos de información, que es un microprocesador, ¿cierto? Donde prácticamente este es el cerebro del computador, donde se procesa toda la información. Aquí tenemos la placa base o la tarjeta madre, como comúnmente también lo llamamos. Cada uno está identificado con flechas para qué sirve cada uno de ellos. Tenemos los buses para qué son, qué es la memoria RAM, qué son las memorias volátiles, ¿cierto? Las ROM, qué tipo de periféricos tenemos, la entrada, salida, de entrada y de salida, ¿cierto? Periféricos de almacenamiento, qué tipos de almacenamientos tenemos, los SSD, los USB, bueno, en fin, hay muchos tipos, los pendrive, ¿no? Memoria USB y memoria de estado sólido, los SSD, pues que prácticamente son los o los M.2 que también son discos de alta velocidad de información con que se almacena, ¿listo? Tenemos la unidad mínima de información desde el bits, desde la unidad más básica hasta los petabytes, que son ya de mucha información donde se almacenan los servidores, ¿no? Tenemos los discos magnéticos, las partes de los discos magnéticos, pistas, sectores, discos magnéticos, ¿no? O mecánicos, ¿no? Lenguajes de programación de bajo nivel, medio nivel, alto nivel, que son los derechos de autor, copyright, la normativa, ¿de acuerdo? Y tenemos la actividad que hay que hacer. Esto lo podemos colocarlo en nuestro cuaderno y podemos contestar allí en nuestro propio cuaderno, o sencillo, si usted quiere pueden imprimir esta última página, si se dan cuenta de la 33, lo imprimen y luego ya en su cuaderno pues lo empiezan ya a responder. Una vez que ya hayan respondido a las dichas preguntas, le toman una foto y me lo envían a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok, eso en cuanto a la guía número 1, voy a explicarles lo que es la guía número 2 de inglés, ¿de acuerdo? Vamos a abrir allí el archivo, igual. Aquí la parte descriptiva, los temas, los objetivos que se van a ver en esta guía número 2. Bueno, aquí vamos a entrar en algo muy importante en el inglés. Vamos a ver, what's your name? ¿Cuál es su nombre? ¿De acuerdo? Aquí es un diálogo, es importante que en este diálogo traten de que ustedes mismos lo pronuncien, inclusive lo pueden utilizar a través de lo que es un traductor de Google, pues pueden ayudar a utilizarnos como apoyo en cuanto a herramientas tecnológicas, o lo ideal y recomendable, y se sugiere que utilicen diccionario de inglés, ¿no? Empiecen a buscar palabra por palabra qué significa de acuerdo a este diálogo acá, ¿no? Si nos damos cuenta en esta gráfica es que en esta imagen hay una persona, ¿no? Hay allí, incluso en el diálogo, hay una persona que está llegando, ¿cierto? Bienvenido a Miami, pues un chico que recién ha llegado a Miami, que quiere conocer a Miami, ¿no? Aquí una comprensión de lectura, ¿cierto? El nombre del visitador. Si se dan cuenta, dice aquí el visitador pues viene con su suéter, con un carrito de donde cargan las maletas, y dice Welcome to Miami, o sea que el visitador se llama Brian Williams. Entonces esa sería la respuesta a este espacio en blanco que hay que llenar, ¿no? Este es Brian Williams, pues allí está la respuesta, ¿no? También nos hace una pregunta, nombre de los dos hermanos. Ese nombre de los dos hermanos es de acuerdo a la información que van a sacar aquí. Obviamente yo no se lo voy a decir. Veo que allá hay un Andy Gibson y veo que aquí Lisa o Lisa, ¿no? Entonces muy probablemente sean esos dos respuestas, ¿de acuerdo? Aquí una comunicación, hay una parte gramática que el presente es simple del verbo ser es el, is, are. Él dice que los sujetos son los pronombres, ¿no? Los pronombres como I, you, she, his, we, they, are, they, ¿cierto? She, he, it. Bueno, esos serían los pronombres, ¿no? Como en español comúnmente los ponemos como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Bueno, pero aquí lo tenemos en inglés. Y bueno, aquí tenemos unos números cardinales del 21 a 6. Bueno, creo que allí el libro va a expresar que hay nuevos números para empezar a trabajar. ¿Listo? En este tercer punto, les recuerdo, aquí son 15 páginas. Esas 15 páginas lo que a mí me interesa es que llenen los espacios en blanco, ¿de acuerdo? Este segundo trabajo es bastante de mucho cuidado, de mucha atención,
¿cierto? Hay que realmente trabajar bastante allí. Entonces, para arrancar, ya le había explicado este punto. Vamos a ver usos de las expresiones, escucha y repite, excuse me, thank you, ¿cierto? Gracias a ti. Es importante que ustedes utilicen el diccionario inglés, ¿no? Welcome to Miami, bienvenido a Miami, hello, my name is Lisa. Are you Brian William? ¿Eres tú, Brian William? Esto es grandioso para venir o estar aquí, ¿no? Estar aquí, ¿de acuerdo? Esos son prácticamente de carácter información, ¿listo? Ah, mire, si ustedes se dan cuenta, aquí está Brian William que viene a visitar y aquí son los que lo van a recibir, ¿no? Aquí veo como muy probablemente sean familias, puede que muy probablemente sean estos chicos que están aquí, serían tres hermanos probablemente, primos. Bueno, toda esta información se recolecta de dónde, del diálogo que está aquí, diálogo, ¿cierto? Y pueden llenar los nombres de las personas. Lisa, quién es Gibson, ¿cierto? Y este niño, ¿cómo se llamaría, no? Ahorita sí, aquí sí me interesa, completa la conversación con alguna expresión del ejercicio A, ¿cierto? Use unos dueños de información. Bueno, en la A dice excuse me, are you qué? Excuse me, mire que aquí están utilizando la palabra excuse me, o sea que todo este excuse me iría en el ejercicio A. Si se dan cuenta, una manera de pronto de analizar allá es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacio en blanco. Aquí podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Efectivamente, estas palabras son las que tienen que ir acá. ¿Listo? Por ejemplo, excuse me. Ese sería como el primer ejemplo que nos indica el libro. Que excuse me sería escribirlo en ese espacio en blanco. Are you quién? ¿Eres tú quién? ¿Eres tú quién? Ah, mire, are you Brian Williams? Mire que aquí está utilizando. Entonces, este Brian Williams iría acá, ¿cierto? O sea, sería Brian Williams, iría allí. Así sucesivamente con uno de estos, de acuerdo a lo que tenemos aquí en este espacio izquierdo, columna A, ¿listo? Dice que de acuerdo a la conversación, vamos a aquí hay que llenar los espacios en blanco, hay que darle nombre a cada personaje, ¿no? De acuerdo al diálogo que está en la parte de arriba. Bueno, aquí tenemos un vocabulario, ¿cómo serán los nombres del 21 al 100? ¿Cierto? Bueno, esto aquí no hay mucho que hay que hacer acá, simplemente es de carácter informativo. Aquí, de acuerdo, estos son unos CDs que hay que tener. Bueno, estos es lo que están con lo que ustedes ven, digamos aquí el 15 y como que hay un círculo como un CD. Eso prácticamente, eso era para lo que lo hubiéramos resuelto en salón, ¿sí? Pero entonces, esto no hay que resolverlo, simplemente de carácter información, ¿listo? Porque esto simplemente era escucharlo en una grabadora y encerrarlo en círculo las palabras que vayamos escuchando en esa grabación, ¿listo? Pero no lo vamos a hacer, vamos a continuar acá, ¿listo? Esto es lo que me interesa. Muchachos, realmente en esta guía todo se va a enfocar, realmente todo, absolutamente todo, prácticamente se va a enfocar en esto. ¿Listo? Entonces vamos a ver el focus de esta gramática, vamos a ver lo que es el presente simple del verbo ser. Les recuerdo que los verbos son los que terminan en ar, ir. Son prácticamente son acciones, ¿no? Como correr, reír, bailar, comer, saltar, son verbos de acciones. Bueno, entonces aquí tenemos, digamos, unas reglas, por ejemplo, la parte afirmativa, negativa, y tenemos la forma larga y la forma corta o contracciones, como lo llama, de acuerdo a la gramática que vamos a ver acá. Por ejemplo, si ustedes se fijan, lo que es el you, lo que es el we, lo que es you, lo que son they, se utilizan lo que es are. Prácticamente esto are lo podemos nosotros interpretar como los que son los plurales, ¿sí? Miren, los que están en rojito prácticamente son los que pues vamos a manejar en plural, ¿no? Entonces, los que son en este caso, digámoslo de manera singular, se manejaría lo que es el he, el she y el it.
Si ustedes se dan cuenta, lo que están en rojo terminan en ar. Mire que ellos terminan en ar, ¿de acuerdo? Y los que son en plural, en singular, terminan lo que es en his. ¿Listo? A excepción del I, que es lo único que manejáramos allí el am, ¿no? De soy o estoy, ¿no? Lo que se va a utilizar lo que es el verbo ser, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, aquí una palabra afirmativa que dice, el primer ejemplo sería I am 11 años. Entonces, yo tengo 11 años, ¿cierto? Bueno, tú tienes 11 años, ¿no? Si se da cuenta, bueno, aquí se manejaría el you, podríamos como de manera, en este caso sería plural, y el otro sería singular, ¿no? Ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen 11 años, ¿no? El you, entonces tú tienes 11 años, él tiene 11 años, ella tiene 11 años, esto tiene 11 años, nosotros tenemos, mire que de manera plural tenemos 11 años, ustedes tienen 11 años y ellos tienen 11 años, están afirmando, ¿de acuerdo? Bueno, el it's muchas veces se utiliza lo que es, se traduciría en inglés, sería es, ¿no? Él tiene, bueno, él tiene, en ese caso pues se utilizaría el is como tiene, ¿no? Yo tengo, tú tienes, porque es que se está utilizando que el verbo ser, ¿no? El verbo ser, presente simple, ¿no? En la forma negativa, prácticamente es casi lo mismo que en la forma afirmativa. Lo único lo que sucede en la siguiente oración es que se va a utilizar lo que es la forma negativa, que sería el not. ¿Listo? Allí se utilizaría lo que es el not, ¿de acuerdo? Ok, por ejemplo, yo no tengo 15 años. Tú no tienes 15 años, él no tiene 15 años, así sucesivamente. ¿Listo? De la manera larga, podemos utilizar como el I am, se pronunciaría I am, o de la forma corta, o como en inglés le llamamos contracción, contraer, comprimir, de acuerdo a la palabra. Se utiliza el apóstrofe en este caso en inglés es la comita, o esa comita que ustedes ven allí arribita, se llama el apóstrofe. Si ustedes se dan cuenta, aquí le han quitado la A y simplemente colocaría el apóstrofe allí, ¿no? Es de manera corta, porque es que más adelante en este libro van a utilizar mucho el apóstrofe, ¿no? Es como tratar de contraer esa palabrita allí, que es realmente traduce lo mismo, no hay problema, ¿no? Yo soy, I am, yo soy, you are, you're, he is o his, ¿cierto? She is o she's, ¿cierto? It is o it's, ¿listo? Así sucesivamente con cada uno de ellos, allí no vamos a tener problema. Tengan muy bien en cuenta, muchachos, que lo que es el we, el you, el they, ¿cierto? Tengan en cuenta los que terminan en are, is, porque más adelante van a trabajar con respecto a eso, ¿listo? Ok, descubriendo la gramatical, dice que hay que mirar en cada uno de estos espacios en blanco para completar alguna de las reglas de la parte gramática, ¿no? Dice que la presente oración del verbo sí está conformada por 3 formas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esas 3 formas? Tendríamos el am, ¿cuál sería? Ojo, el are y el is. Entonces, como respuesta correcta, aquí sería que el are, ¿cierto? Y tendríamos, permíteme tantito, aquí sería el are, ¿cierto? Sería are, ¿de acuerdo? Y aquí sería, ¿cuál sería? El is, ¿listo? Eso es, ya allí la respuesta sería. Dice que se usa el verbo que con el I, ¿cierto? Dice que se usa el verbo con he, she y it, y se usa el verbo con we, you, a y they, ¿cierto? O sea, ¿se utiliza con qué? Con we, you y they. Entonces vamos a identificar. El I le había dicho que se utiliza el an, entonces an iría acá. Se utiliza el verbo con el, prácticamente los que son en singular, ¿no? Lo que es el hit, el cheat y el it, ¿listo? El it
mira, ahí están el he, she, it, se utiliza lo que es el is, ¿no? Y el verbo, ¿cuáles son las palabritas que utiliza el we, you y el they? Mire, we, you, they, y inclusive el you también, ¿no? El are, ¿no? Se utilizaría allí el are. ¿Listo? Esa sería la respuesta correcta. Vamos a practicar la parte gramatical. Ok, entonces vamos a escribir la contracción de la forma corta. Mire, aquí está la contracción de la forma corta. Por ejemplo, el I am, ¿cómo se utilizaría? Ah, mire que la forma corta, short, en inglés corto, force, forma corta de la contracción. Entonces, si se dan cuenta aquí en este ejemplo, miren que en la forma corta, aquí se está utilizando el I am, aquí, mire, el I am. Y el I'm, la forma contracción, utilizando el apóstrofe, se utilizaría de la siguiente manera, ¿no? Mire que ahí están claros los dos ejemplos, así sucesivamente con cada uno de ellos. Trataré de hacer seguir en resumida cuentas este video, ya que pues de pronto aquí es bastante largo la exposición de esta guía, ¿listo? Bueno, dice que miremos algunas de las pinturas de acá, tenemos algunos artistas, ¿cierto? Alguna gente que tiene algún tipo de ocupación. ¿Qué ocupación puede usar, cierto? ¿Qué tipo de ocupación ellos pueden usar, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso, J.K. Rowling es un autor, ¿no? Es un autor. Entonces, si te dan cuenta, un primer análisis es que miremos cuántos personajes, hay 7 personajes. Y efectivamente aquí hay 7 líneas que hay que llenar. Entonces, el primero, escribe 2 oraciones diciendo de algunos de los personajes con respecto a cada pintura, ¿no? De acuerdo a su ocupación. Para esto, si en el primer caso tenemos, si te das cuenta y te fijas, es que aquí en el autor han tachado, ¿no? Allí hay una pequeña línea que se ha tachado. Mire que aquí una pequeña línea que se ha tachado porque ya se utilizó el autor del J.K. Rowling. O sea que en este caso ya tendré que ustedes buscar la biografía de cada personaje de estos, ¿cierto? Y de acuerdo a la información que ustedes busquen, deben asimismo describir. Por ejemplo, she is, ¿cierto? J.K. Rowling, o sea, ella es J.K. ¿Ella es qué? Un autor. Si ustedes se dan cuenta por la característica humana de la persona, pueden identificar que ella es una mujer, que esta persona que está acá es un hombre. O sea que si esta persona que tiene un cabello largo es una mujer, o sea que nos estamos refiriendo es de quién, de ella. Y ella en inglés es she. Entonces por eso se está utilizando she. Y si usted se da cuenta, aquí hubiera sido she is, pero aquí se está utilizando de la manera contractiva, o sea, de contracción, utilizando con el apóstrofe. El apóstrofe le recuerdo que es la comita arriba que está allí. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Entonces ella es Rowling y que ella es un autor. ¿Listo? Chayanne, entonces, ¿de quién estamos hablando? Mire que es de un hombre. Sí, claro, es un hombre, pero Chayanne, de acuerdo a la gramática, estamos hablando de quién, de él. ¿Y cómo es? He is. ¿Y cuál es la forma de contracción? His. Entonces, por eso, en esta respuesta aquí sería de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Estamos hablando de quién, de Chayanne, entonces, Chayanne, entonces sería he is, sería una manera correcta ya, o si no, utilizando el apóstrofe, él es un qué, él es Chayanne, ¿no? Chayanne, ¿de acuerdo? Ya tenemos el primer punto allí, Chayanne. ¿Qué más tenemos? Chayanne. ¿Chayanne qué es? Entonces sería he is, pueden utilizar he is, sin cantante, o si no, el apóstrofe, que daría lo mismo, ¿no? He is sin, o sea que es un cantante. No se lo olviden, muchachos, también escribir lo que digamos, el tipo de ocupación que ellos actualmente se dedican, ¿no? ¿Qué ocupación? Cantante, entonces sería cantante. Entonces, así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, aquí en este punto C dice que, mire que diga algunos nombres de 3 gentes de la pintura.
Bueno, esto es de carácter informativo, ¿no? Les recuerdo, esto es de carácter informativo. A mí realmente lo que me interesa es que llenen los espacios en blanco. ¿Listo? Bueno, ¿cómo serían algunas preguntas con el verbo ser? Por ejemplo, ¿cómo es para la manera para preguntar, ¿no? Algunas questions allí del sí y del no, ¿no? Aquí es muy sencillo, debemos utilizar prácticamente el verbo ser, ¿no? En este caso va a la oración de primero y si se dan cuenta la primera letra es con mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, I am okay, ¿qué significa? ¿Estoy yo bien? O sea, que si yo me encuentro bien, ¿cierto? Aquí se utiliza, les recuerdo lo mismo, se utiliza el he, she, it, se utiliza con el is, y si se dan cuenta que está separadito el we, you, they, se utiliza con el are. En este ejemplo sería el his, she, okay, está ella bien, o he, is, he, okay, está él muy bien, o está él bien, es o está, por eso el verbo ser, es o está, ¿listo? ¿Está él bien? Te están haciendo preguntas, ¿no? Y la forma, la respuesta afirmativa, cuando nosotros nos pregunta, en general, cualquier tipo de pregunta, pues comúnmente uno responde sí o no, a no ser que de pronto hay tipos de respuestas, como en español que utiliza tal vez, a veces uno utiliza palabras no muy de acuerdo, contextualizado en la pregunta, es que a veces, quizás, rara vez, no mucho, so, ¿cierto? No hay una respuesta contundente, ¿no? En este caso, si está preguntando si yo me estoy, si I am, que am, I, ok, si yo me encuentro bien, la respuesta afirmativa sería sí. Hay que responder con Y mayúscula, yes, coma, you are. Entonces me pregunto, I am, ¿estoy yo bien? Sí, tú estás. Mire que utilizando el you se contesta con el are, de acuerdo al focus, muchachos, pero es que yo le digo aquí, es muy importante que usted mire en esto. Todo está enfocado ¿en qué? En esto, tener en cuenta para qué pronombre o sujeto se utiliza el are, el is y el am. ¿Listo? Entonces aquí, obviamente igual para el yes, ¿cierto? ¿Cómo se contestaría? De la respuesta negativa sería no, you are not, o sencillo, o no, you aren't. ¿Listo? You aren't. ¿Listo? His no, también se contestaría his no, she isn't, o no, it's, isn't, de acuerdo a lo que aquí nos están preguntando, ¿no? Esa sería de la manera, de la forma negativa, ¿no? You are not, o sencillo, no, you aren't, ¿no? Ustedes mirarán aquí el apóstrofe si se lo quieren colocar en no, o sencillo se lo quieren colocar en el are, ¿de acuerdo? En el verbo ser o en el no, ¿no? Hay dos maneras de contestar allá, de manera utilizando la contracción, ¿listo? Igual aplica para los que se utilizan con el are, ¿no? Aquí es con el hits, isn't o is not, y aquí el are not o el aren't, ¿de acuerdo? Ok, aquí un tipo de información, hay que tener muy en cuenta ese tipo de información que también se puede utilizar. What is your name? ¿Cierto? O how old are you? O what is your favorite singer? ¿Cuál es su favorito cantante? ¿No? Esto es de carácter informativo, ¿no? Hay una respuesta larga que por ejemplo, en este tipo de pregunta, ¿quién es su favorito cantante? La respuesta sería my favorite singer is Shakira. O la respuesta correcta sería Shakira, ¿no? Una respuesta contundente, Shakira, ¿no? Las contracciones en what es simplemente what is. O las contracciones de what is sería was, o names. O también de la forma larga, names. ¿Listo? Es la forma contracción. ¿Listo? Dice que se usan los WH, bueno, los WH, what, ¿cierto? Palabras para preguntar sobre los nombres de las personas, o usen los question, palabras como el what, para acerca de los años de las personas, ¿no? O el what's,
la contracción de what is, ¿no? Bueno, vamos aquí. Esto sí necesito que ustedes me lo llenen, ¿no? Obviamente ustedes los pueden imprimir y llenar los que están en espacio en blanco. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, cambia la oración de las preguntas del sí o el no. Cambia el sujeto del pronombre de acuerdo a la necesidad que tenemos allí, ¿no? En el primero, por ejemplo, hayan 10 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí hay una afirmación. Aquí están contestando una pregunta, ¿no? En este espacio en blanco dice que, bueno, que si tú tienes 10 años, están preguntando, entonces allí obviamente van a contestar, hayan 10 años, ¿no? Que allí realmente tienes 10 años, está preguntando que si tú tienes 10 años, ¿cierto? Aquí hay también otro tipo de pregunta. You are my friend. Entonces aquí estoy preguntando que cuál es su mejor amigo, ¿no? ¿Cuál es su mejor amigo? Entonces, ¿cuáles? Hay que utilizar los que son las preguntas, ¿no? La información de question. Question, allí tenemos, por ejemplo, aquí en este caso en la cuarto, ¿cuál es la materia que más te encanta o cuál es la materia que más te facilita, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? What is? ¿Cuál? O ¿cuál es? ¿No? O ¿quién es? O what is? ¿Cuál es? ¿Cuál es? What is? ¿No? Aquí prácticamente realmente lo que aquí nos están pidiendo son los que utilizar los información, question, utilizar el what, o how old are you o el what's, ¿listo? En esta gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos está preguntando, I am happy, yo soy feliz, está preguntando si tú realmente eres feliz, ¿no? Esto es de información, esto sí hay que llenarlo. Bueno, ¿qué nos están pidiendo en este espacio? Escriban algunas preguntas de acuerdo a la respuesta, ¿no? Use algunas de acuerdo al marcador de las preguntas. En por ejemplo, what is your name? Ahí está contestando Sofía García, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí hay que utilizar la pregunta, ¿no? Cristina Aguilera, ella es una gran cantante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es su cantante favorito? Mire que por aquí hay una pregunta, ¿no? Mire, o ¿quién es? ¿No? What's your favorite singer? Entonces, ¿quién es su cantante favorito? Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo de what's, ¿cierto? ¿Quién es su cantante favorito? Entonces aquí están contestando, ¿listo? Bueno, esto es de carácter informativo. Esto es una conversación para que usted se den cuenta los tipos de preguntas como el what's, el what's, ¿cierto? Y es de modo de práctica allí, ¿no? Pero esto es de informativo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién es o cuál es su favorito cantante o actor, ¿no? Entonces, ¿cuál es su favorito qué? Bueno, ¿cuál es su favorito qué? Cantante o actor, ¿no? Eso también es de información, ¿ok? Aquí sí tenemos lo que hay que trabajar, por ejemplo, bueno, igual acá aplica lo que hay un disco, ¿no? Esto es de escuchar y colocarlo allí, ¿no? Es de acuerdo a lo que hay en el audio, pero si ustedes quieren lo pueden hacer, ¿no? Aquí están preguntando quiénes son su favorito atleta, ¿cierto? ¿Cuál sería su favorito atleta? Dice que coloque con algún check o un chulito, como normalmente lo llamamos, que cuál es su atleta favorito joven, ¿no? En este caso han colocado Jorge Campos. En mi caso, pues sería de pronto Ronaldo, ¿no? Jugador de fútbol, Ronaldo. Entonces yo colocaría, en mi caso, Ronaldo, ¿no? Pero ya, si ustedes quieren, por favor, hágalo, sería acá Ronaldo, ¿no? Será mi respuesta. Pero es de carácter también informativo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el nombre de algún host de la radio de programa? De algún host o local, ¿no? De la radio de programa. David, bueno, esto también esto es muy sencillo, si no, aquí nos está preguntando, ¿cierto? Simplemente contestamos de acuerdo a lo que nos está preguntando, ¿sí? Y si no lo hay, pues simplemente lo inventamos, ¿no? Allí con los nombres.
Sí hay que trabajar de acuerdo, que es informativo, pero de acuerdo a esta información hay que trabajarlo, ¿listo? Vamos a leer algunos de los archivos de estos jóvenes que se encuentran en esta gráfica. Vamos a mirar estos jóvenes de acuerdo a la descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, el nombre, la ciudad donde ellos viven, qué tipo de mensaje ellos cada uno han colocado. Por ejemplo, nombre Jianli, ciudad Chundé, estado provincia Guangdong, ciudad country ciudad China. Mensaje dice: hi, my name is Jianli, allá 3 dice que tiene 13 años, ¿no? Sir 13 años allí, y dice que ella está estudiando o está haciendo el 6º grado y que a ella le gustan las películas y la música, y que mi favorito actriz es San Shinji. Bueno, allí de pronto una actriz allí, ¿no? Igual para cada uno de ellos. Entonces, comprensión. Van a responder aquí de acuerdo a la comprensión de lo que indica acá, ¿listo? Por ejemplo, años. Yanli, ¿cuántos años tiene? Entonces van a colocar, Yanli en este caso sería, como tiene 13, entonces van a colocar acá el número 13. Perdón, igual para John, igual para Mía, ¿listo? Igual de acuerdo a la ciudad, estado y lo que ellos realmente, cuál es el favorito, lo que a ellos les encanta, ¿no? Y aquí dice que es sobre su propio archivo, ¿no? Ustedes aquí van a llenar, muchachos, que ustedes van a llenar el nombre de ustedes, la edad, ciudad y qué es lo que a ti te encanta en favorito, ¿listo? Eso sí hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo como para que ustedes los estudien. Dice que hello, my name is Antonio, que dice que allá Eleven tiene que 11 años, yo soy de Madrid, España, y mi favorito deporte es voleibol, ¿listo? Aquí, por favor, esto es una información en la cual ustedes tienen que llenar estos espacios en blanco, o que también hay espacio en blanco. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que llenar acá? Hay que darse cuenta de que hay un signo de pregunta. Por ejemplo, dice también: ¿qué grado está haciendo tú, Lisa? Entonces Lisa le está preguntando a Lisa, y Lisa le contesta, dice que Ayan dice que yo estoy en el 8º grado, ¿no? Dice que Andy está en 9º, ¿no? Andy está en 9º. Dice que aquí la pregunta es Rally, realmente acá hay una pregunta. La primera pregunta es de acuerdo a lo que dice aquí, ¿no? Aquí están preguntando dice que Lisa, este chico le está preguntando a Lisa qué grado está haciendo usted, y Lisa le contesta que ella está haciendo el grado 8º, ¿no? Y que Andy en 9º. Andy muy probable alguno de estos dos sujetos, de acuerdo a la información que habíamos visto ayer, en la parte de arriba, de acuerdo al diálogo. Aquí hay una pregunta que va basado en este tercer punto. Por ejemplo, Rally, o sea, estaba como sorprendido, una palabra como es de a la vez de exclamación, pero pregunta, ¿no? Como decir, ¿realmente? ¿Cierto? Y aquí es de acuerdo al contexto también de lo que dice aquí. Por ejemplo, no, Robbie, Lisa no está vieja. Entonces hay que, digamos, justificar qué tipo de pregunta vamos a realizar de acuerdo también a esta información acá, ¿cierto? Por ejemplo, Rally, Lisa, por ejemplo, aquí Lisa está vieja, entonces obviamente aquí Robbie le va a contestar no, Robbie. Ah, mire que sabemos que este chico ya se llama Robbie. No, Lisa no está vieja, ¿cierto? Y Robbie le dice: hey, mire, que yo tengo algo para ti. Y aquí obviamente este chico que se llama Robbie dice: oh, un oso koala, thank you, ¿cierto? Entonces aquí también hay que llenar estos espacios en blanco. Es de acuerdo a la lógica del diálogo que se está presentando allí, ¿listo? Vamos a la parte gramatical. El pasado presente sirve el verbo ser, el I'm, his, are, ¿listo? Ya sabemos que presente, el verbo ser son las tasks que se utilizan, ¿no? Ya sabemos el am para qué se utiliza, el is para qué pronombres o sujetos se utilizan, y el are también para qué pronombres o sujetos se utilizan, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Dice que completa algunas oraciones con I, he, she, is, we o they. ¿Listo? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos 6, digamos, avatar, ¿no? O gráficas allá. Por ejemplo, I dice, hi, my name is Ted y I am 10 years old. O sea que yo tengo 10 años. Entonces, el I, aquí el I se va a utilizar para acá. Muy probablemente tiene que utilizar ahora igual para cada una de ellas, ¿no? A ver en qué, de acuerdo a la... Se pueden repetir, ¿no? También de acuerdo a la que, de acuerdo al contenido que tiene allí, hay que saber muy bien, obviamente apoyado con diccionario, hay que saber contestarlas, ¿no? Aquí pues ya tenemos un primero. Por ejemplo, aquí esto es smart, ¿cierto? Este es smart, entonces este smart dice que my little brother, bueno, ya sabemos que un adjetivo, mi pequeño hermano, entonces él es mi pequeño hermano, ¿no? Entonces sería he, estamos hablando de él, mire que estos dos personajes están mirando al chico, entonces sería él, ¿no? Sería he, entonces he, aquí la respuesta correcta, aquí de una se la voy a dar, que aquí la respuesta correcta sería con H mayúscula, he, él, ¿no? Sería he is, allá tendríamos ya la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Sigo, complete la nota con his, I'm o are, ¿no? My name is, si estamos, my name is Mark, ¿de quién estamos hablando? Es de él, entonces obviamente se utiliza el his, ¿cierto? I are, I is o I am, entonces hay que llenar esto de acuerdo al foco gramatical que habíamos visto al inicio, ¿de acuerdo? Dice que aquí hay que completar la secuencia, ¿no? La oración, ¿cierto? Con algún grupo de palabras, de acuerdo en la cual hay que utilizar lo que es el sujeto o el pronombre, más el verbo ser y más la negación del no, ¿no? Por ejemplo, yo soy Ted Hawkins, ¿cierto? O sea que aquí yo soy, está una afirmación, yo soy Ted Hawkins. I am not, yo no soy John Bon Jovi. O sea que alguien le preguntó de pronto si él era John Bon Jovi, ¿no? Entonces él contestó que no, que él simplemente es I am Ted Hawkins, que yo soy Ted Hawkins. Entonces, en esto hay que colocarlo de la manera negativa, ¿no? Cada uno de estos espacios en blanco hay que colocarlos de la manera negativa. Aquí pueden utilizar de la manera contracción, utilizando con el apóstrofe, ¿cierto? Ya que pues los espacios en blanco son bastante reducidos y es importante que utilicen ya aquí el apóstrofe, la contracción, ¿no? Obviamente aquí tienen que utilizar el sujeto. ¿Quiénes son los sujetos? El I, el hits, el its, el cheat, el we, they, ¿cierto? Los pronombres, ¿no? Dice que aquí escribe las oraciones usando de acuerdo a qué. De acuerdo en los casos que hemos visto. Por ejemplo, they student, o sea que aquí qué tipo del presente simple del verbo se va a utilizar. Les recuerdo que estamos hablando del they, ¿sí? Y si nosotros miramos acá en la gramática, el focus de gramática, el they se utiliza para el are, ¿no? El they se utiliza con el are. Entonces, en este caso, se utilizaría they are students, o sea, se utilizaría tanto, se bajaría they, ¿cierto? Y este slash tenemos que utilizar acá, la unión entre they y student sería are, ¿no? Y acá student pues lo vamos a bajar. Esta manera sería de la manera, digamos, donde se utiliza la contracción y se está utilizando el apóstrofe. Una manera correcta, digamos, de utilizarla aquí en cada uno de estos espacios en blanco es que, por ejemplo, en este caso, o pueden utilizar they are student, o si no, sencillo, utilizan el they are, ¿cierto?
They are students. Punto. Esto es lo que tengo acá. They are student o they are students. They are student. Esta es la manera de contracción, esta es la manera larga. Pueden utilizar cualquiera de las dos, no interesa. ¿Listo, muchachos? No interesa. Por ejemplo, she es la a teacher. Entonces, ella, una profesora. Entre ella y una profesora debemos utilizar el presente simple del verbo ser. Entonces, she, como ya sabemos que el she se utiliza el his arriba, ¿cierto? Aquí arriba voy y miro de manera rápida cómo se utiliza el she. Ah, mire que el she se utiliza en azul, mire que se utiliza con el is. Entonces, obviamente allí ya voy a utilizar. Entonces, la respuesta correcta a esta oración acá sería she is a teacher. Teacher, ¿cierto? Punto. Ella es una profesora de manera larga. La respuesta, o sea, la afirmación allá es de manera larga. O la contracción ¿cómo sería? Es muy sencillo. She's, ¿cierto? Se borra la I, se coloca el apóstrofe. She's a teacher, ¿listo? Ese sería de manera la contracción, ¿no? Ok, ¿de acuerdo? Igualmente van a trabajar con ellas. Vamos a utilizar el verbo ser de algunos tipos de preguntas, ¿no? Ah, mire que aquí sí todas las oraciones terminan con signos de pregunta. El truco para saber si es y, si es are o si es ein, el truco es muy sencillo. Es que aquí en la oración debo identificar el you, el he, el they, el I, el it, el she, el you y el we. Mire que ni siquiera me fijo directamente en la oración, sino sencillo utilizo el you, el he, el they, ¿cierto? El it, you, she, you, we, ¿no? Si identifico esto, automáticamente mirando el focus de la gramática en la parte de arriba, puedo identificar quién es el que aplica, quién es is, quién es are, ¿listo? Esa sí está muy fácil. ¿Listo? Ok, a ver qué tenemos por acá. Ok, acá, ¿listo? Acá vamos. Aquí vamos a describir o a descubrir, ¿cierto? Las palabras de manera organizada, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, los que van en signo, terminan en signo de pregunta. Cuando son signos de preguntas, el presente simple del verbo ser, ¿cierto? Iría al comienzo. Si se dan cuenta, mire que el ar o el an o el is va al comienzo. Obviamente aquí el truco que yo puedo identificar es que, mire, ni siquiera veo toda la palabra, simplemente identifico quién es ha, quién es is y quién es am. Sencillo. Entonces aquí en esta oración identifico quién es are, si hay, si existe en esta oración is, are o hay. Entonces, mire que aquí, mire que you are Mr. Gómez. Entonces are sería de primero, ¿no? Aquí, ¿quién sería de primero? El an. Aquí, ¿quién sería de primero? Mire que sería el are. Aquí, is, mire, ese sería de primero. Inclusive, si se dan cuenta, la a y la i van con mayúscula. Aquí, mire que el is también van con mayúscula. Y ya empiezo, ya identifiqué que estas irían con mayúscula, irían al comienzo. Mire, aquí van al comienzo de la oración, ¿no? Esa es una de las maneras como clave para poder uno identificar el presente simple del verbo ser, ¿cierto? El verbo be, ser. Cómo identificar rápido y cómo organizar esta oración, ¿no? Y ya empiezo ya a organizar la estructura de la oración de acuerdo a lo que nos están preguntando allí. Dice que complete las siguientes preguntas y respuestas, ¿no? Si se dan cuenta, lo mismo, aquí hay unas terminan en signo de preguntas, otras hay unas que terminan en signo de pregunta, otras serían respuestas contundentes allí. Por ejemplo, ¿es su mamá una profesora? Y aquí están contestando, sí, ella es. Sí, she is, ¿listo? ¿Es su mamá una profesora? Sí, ella es, ¿listo? Por ejemplo, excuse me. ¿Cuál sería la respuesta acá? Mire que
como están preguntando, o sea, si ustedes se dan cuenta, este ejercicio es de preguntas, ¿no? Y al comienzo de la pregunta, ¿por qué? Porque termina en signo de pregunta. Y al comienzo de la pregunta iría el presente simple, el verbo ser, ¿cierto? Am, o el are, o el is, ¿cierto? Si analizamos acá, entonces sería are, ¿no? Porque estamos hablando, venga, excuse me, ¿eres tú Alan Robinson? Alana Robinson, excuse me, bueno, aquí vemos que el pronombre sería you, ¿no? Si nos fijamos en la parte gramática, se manejaría lo que el you se manejaría con el are, ¿no? Mire que se manejaría con el are. Entonces automáticamente me desplazo hacia abajo, ¿cierto? A ver por acá, si no estoy perdido. Acá. ¿Listo? Ok. Acá. Excuse me, are you? Entonces aquí la respuesta es muy sencilla. Mire que estoy mirando de que inicia con A mayúscula. Are you Alan Robinson? Entonces están preguntando y tienen que responder sí, I am, ¿cierto? Pueden contestar sí, I am. Ustedes pueden contestar sí, mayúscula, I am, sí, yo soy. ¿Listo? Y para de contar. Entonces, excuse me, are you Alan Robinson? Is yes, I am, sí, yo soy. ¿Listo? Así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Ok. Igual acá, cambie las siguientes oraciones de acuerdo sí o no de la pregunta y cambie los pronombres si hay alguna necesidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, I am, yo soy un estudiante. Entonces la pregunta, ¿eres tú un estudiante? Están aquí preguntando y arriba están contestando. ¿Eres un estudiante? ¿Tú estás bien? Entonces aquí en la parte de abajo deben formular la pregunta, ¿de acuerdo? Deben formular la pregunta. Yo soy un estudiante. Este es de la forma afirmativa y de la forma negativa, ¿no? De la forma de pregunta, ¿no? Question, ¿no? Yo soy un estudiante. Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Te debemos contestar I am a student. I am a student. ¿Listo? Vamos a ir con esta tercera porque la verdad ya el video se está alargando mucho. Tratar de terminar lo más pronto posible. Dice que escriba una respuesta corta de acuerdo a las preguntas acerca de Carmen Blake. Bueno, aquí tenemos una información de Carmen Blake que tiene 12 años, grado, qué es lo que le encanta, cuál es favorito, actriz, película, cantante, bueno, en fin. Dice, este es Carmen, dice que si es Carmen que tiene 12 años, entonces de acuerdo a lo que preguntan acá, que si realmente Carmen tiene 12 años, mire, yo identifico la gráfica y veo que en esta descripción o esta información dice que tiene 12 años, entonces sí, ella tiene, ¿no? She is. ¿De quién están hablando? Están hablando de Carmen, entonces, yes, she is. Entonces aquí dice, ¿está ella en sexto grado? La respuesta, yes. Mire que sí, ella está. Yes, she is sería la respuesta correcta. ¿Listo? Aquí una gramática, question sobre del verbo ser, ¿no? Información de preguntas, completa las siguientes. Aquí algo de informativo con which, whom, what o wow, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí hay que llenarlos de acuerdo a las preguntas, si aquí si es home, coloque how old are you. En este caso sería how old are you, sería how, ¿no? Que sería home, ¿cierto? How old are you, ya tendríamos la primera respuesta, así sucesivamente con cada uno de ellos. Si tú crees que eso sea conveniente colocar home, si este sería what, o si este sería what, o si este sería what, de acuerdo al grupo que pertenezca, ¿no? Dice que crea la información, ¿cierto? Para algunas oraciones de respuesta, use la contracción cuando sea posible, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Aquí estoy preguntando, what is his name? ¿Cuál es su nombre? Entonces, su nombre es Jake. Entonces, aquí
están contestando que su nombre es Jay, entonces vamos a escribir alguna información de las preguntas y respuestas según la contracción, ¿no? Por ejemplo, él tiene 10 años, siempre, entonces aquí hay que preguntar, how old are you? ¿Cierto? Entonces, how old are you? Entonces, how old are you? Hay que utilizar inclusive este tipo de pregunta, how old are you? Estos son de carácter de información, ¿no? Ese tipo de información está acá. Ah, mira, información, ¿no? Aquí están preguntando, how old are you? How old are you? Mira, aquí ya hay una pregunta que la podemos contestar. How old are you? Entonces allí sería la respuesta. How old are you? ¿De acuerdo? Aquí, how old, how. Acá, how old are you? Ah, incluso aquí lo tenemos, ¿no? La respuesta aquí sería ¿cuánto? ¿Cierto? Entonces sería how old, ¿cierto? Are you? Esa sería la pregunta. Pero como aquí me están diciendo use la contracción cuando sea posible. Entonces, how old are you, ¿no? Entonces, si es posible utilizarlo, ¿no? How old are you? Allí ya están, por ejemplo, en este caso, no, si es posible, si no, no. Aquí está. How old are you? ¿Cierto? Están preguntando sobre la edad, cuántos años tienes tú. Entonces, él te está utilizando he is, él tiene 10 años, ¿de acuerdo? Así sucesivamente con cada uno de ellos. Ya vamos a terminar este video. Dice que lea el email y complete la carta. Mire que acá hay un email de un chico que está utilizando y de acuerdo a esta información vamos a llenar aquí, listo. Ahora escriba 4 preguntas para Pablo Ramírez. Por ejemplo, 4 preguntas, le pueden hacer a Pablo Ramírez 4 preguntas, ¿no? Le pueden hacer preguntas, por ejemplo, ¿cuál es su favorito película? ¿Cuál es su favorito actor? Aquí pregunta, ¿no? Utilizando el tipo de preguntas, ¿no? Aquí hay algo también de informativo. Es muy importante utilizar esto, que dice que use la letra capital para. Dice que los nombres y los títulos se utilizan, por ejemplo, Carmen, Mister y Galeano. Si se dan cuenta, la primera palabra va con mayúscula, ¿listo? Lugares, Chicago, también se utiliza con mayúscula. En la primera palabra de la oración, ¿no? También se utiliza siempre en inglés con mayúscula, ¿no? Los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, o como she, he, it, is, they, were, they, are, they, ¿cierto? O we, o it, se utilizan en la primera palabra con mayúscula, ¿no? Siempre, ¿cierto? Dice aquí como unas reglas, ¿no? Por ejemplo, su nombre es Jorge, si da cuenta, Jorge va con mayúscula y termina en punto, ¿cierto? His, su, también obviamente su nombre, his va con H mayúscula, ¿listo? What is your name? En este caso ejemplo, da la W, va con mayúscula y termina en signo de pregunta, que todo lo que es de pregunta, cuando hay preguntas, siempre deben utilizar el signo de pregunta, ¿de acuerdo? A esta información que está acá, vamos a llenar estas 2 respuestas, todo de acuerdo a este tipo de pregunta que está acá. Por ejemplo, escribe la oración correctamente, use la capital letras y correcta pronunciación de acuerdo a esta información. Si se dan cuenta, aquí el hi, aquí hay una mala, aquí nos están dando una respuesta, es que el hi va con H mayúscula, obviamente iría con H. Aquí inicia con H minúscula y la respuesta sería con H mayúscula. El I'm o el I am, el I, aquí hay un error en la primera línea, es que el I lo utilizan con I minúscula. Lo correcto es con I mayúscula, ¿listo? Si se dan cuenta, Elizabeth, su nombre, como indica acá, que de los nombres y títulos deben ir con inicio de la palabra con mayúscula. En este caso, la E sería, Elizabeth sería con E mayúscula y termina en punto, ¿no? Aquí termina en punto, ¿no? Igual corregir acá y acá, ¿listo?
Complete las siguientes oraciones utilizando con el home, what o wow, de acuerdo a la pregunta que indica acá, ¿listo? Aquí también hay que trabajar sobre esto, ¿cierto? Los números de la línea de la conversación en el orden correcto. Entonces, que vamos a escribir en la organización un orden con la línea. Bueno, aquí A, B, hay un diálogo, ¿no? En el primero ya nos están dando una respuesta clave, si se dan cuenta que va con mayúscula, Kai va con mayúscula, el pronombre va con mayúscula, la pregunta inicial va con mayúscula y termina en signo de pregunta. Hello, I am Kay, what is your name? Entonces, el primer punto sería el 1. ¿Cuál sería el segundo punto de acuerdo a la pregunta? Hola, yo soy Kay, ¿cuál es su nombre? Pues me imagino que alguien está contestando. Yo creo que el segundo punto sería este, ¿no? Hola, my name is Luisa, ¿no? Dice, hi, my name is Luisa. O sea que este sería como el punto número 2, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en este diálogo, entonces el primer diálogo que va sería lo siguiente. Esto que está acá, iría acá, ¿no? En esta línea, ¿no? Empezar a llenar de manera organizada el diálogo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente hay que llenar esto, hay que organizarlo, este diálogo de manera correcta. ¿Listo? 19, 20. Vamos a ver con el ejercicio completo la siguiente información. Nidia, ¿cierto? Hola, hi. ¿Eres tú Francisco Alonso? De Francisco contesta, yes, I am. ¿Cierto? Sí, yo soy. Y aquí Nadia Sobrado, también hay que completar la siguiente información. Si se dan cuenta que hay unos signos de pregunta, aquí están haciendo preguntas, aquí están utilizando el verbo del verbo ser, presente continuo del verbo ser al comienzo, ¿no? Sí, yo soy. Entonces aquí debe ir de acuerdo a la pregunta acá. Deben utilizar si va el is o el are, ¿cierto? Dice que Francisco, sí, yo soy. Entonces, Nadia Sobrado. Mire que aquí están contestando. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What is your name? ¿No? Sería, ¿cuál es su nombre? Entonces, aquí están contestando Nadia Sobrado. I am, yo estoy en séptimo grado. Ah, mire, entonces, de acuerdo a la respuesta, debemos preguntar, ¿no? Están contestando, Nadia Sobrante. Aquí debería ir, what is your name? Debería el nombre, ¿no? ¿Cuál es? Pero usted me dice, bueno, profesor, pero ¿por qué no hubiera sido is o no hubiera sido are o am? No, porque pues es sencillo, que les recuerdo que también se utilizan los que son las question, ¿no? Las question de carácter de información. Por aquí en la información question, ¿cierto? Lo que es el what, all o was, ¿no? También se utiliza, ¿no? Allí también. Entonces, aquí, por eso se utiliza acá. Ok, acá, ¿no? Entonces hay que identificar la respuesta para poder formular la pregunta, ¿no? Aquí complete la introducción, ¿no? Aquí en este ejercicio y último ejercicio, por ejemplo, debemos identificar que Julie, Vanessa y Andrew. Vanessa contesta, hi, my name is Vanessa. Entonces, aquí, ¿cuál sería algo de carácter informativo? Sería, what's your name? What is your name? ¿No? O what's your name? Entonces, alguien debe contestar, Andrew contesta, my name is Andrew, ¿no? Entonces, aquí ya le están dando una respuesta y terminar de llenar este diálogo. ¿Listo? Ok, ya tenemos en inglés la guía número 2. Vamos a abrir ahora la guía número 2 de informática. Obviamente aquí también algo de información, ¿no? En este ejercicio de informática simplemente deben diseñar y construir una maqueta con todas las partes que conforman un computador, ¿no? Y explicar cada parte para qué sirve. Para esto es necesario realizar un corto video menor o igual a 3 minutos, ¿cierto? Menor o igual a 3 minutos, el video del estudiante debe realizar una breve presentación, esa presentación con su nombre y a qué siglo pertenece para así calificarlo.
Y dado el caso que sea posible con el buzo del Colegio Ateneo, ¿no? Así con el buzo para identificar que es estudiante. Una vez que tenga el video, envíalo al WhatsApp personal del docente Sneider Castañal, WhatsApp 317-279-8122. Si se dan cuenta, aquí yo coloqué unas imágenes de algunos ejemplos de algunos estudiantes que han diseñado a las partes del computador y ustedes deben identificarlos y explicar para qué sirven cada uno de ellos, es decir, en el tema informática. ¿Listo, muchachos? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, chicos, espero que esto les haya servido. Este video va a estar alojado pues, obviamente en YouTube. ¿Listo? Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.